Hola mis queridos estudiantes, hoy vamos a iniciar la temática de los textos narrativos, los cuales van a introducir desde ya lo que es la unidad, los mundos en que vivimos. ¿Ya? Para esto vamos a ocupar el texto del estudiante, vamos a ocupar unas guías que nos manda el ministerio y también vamos a ocupar una serie de textos que van a ser audiovisuales. Partamos. El objetivo que va a tener esta unidad, partiendo con el inicial, es que vamos a identificar la estructura básica que tienen todos los textos narrativos para comprender la relevancia de los relatos y su impacto en quien los lee y o escucha. ¿Ya? Es importantísimo establecer cuáles son las categorías y los rangos que estos tienen. ¿Pero qué es para ti la narración? Voy a leer, chicos, sus apreciaciones en Classroom, voy a dejarles el espacio, todos tienen que comentarlo para conocer qué es lo que ustedes entienden por narración. Así que no se les vaya a olvidar colocar eso porque vale 1%. ¿Pero qué es la narración? ¿Ya? La narración es un tipo de texto. Oh, qué descubrimiento, es un tipo de texto, pero que cuenta hechos que pueden ser reales o ficticios. Por ejemplo, ustedes en la mañana cuando yo les pregunto cómo están y ustedes me dicen, sí, bien profesor, aunque hoy día en la mañana me levanté temprano, no tenía muchas ganas de venir al colegio porque salí de la casa y me tocó correr detrás del bus y el bus no me paró de primera y tuve que correr a la otra cuadra y me paró allá. Estás contándome un hecho real y lo estás narrando. Desde esa perspectiva uno se basa en ello. También tenemos los hechos ficticios que podría ser contar la teleserie que vi el día anterior o contar algún evento que uno haya leído, eso pasan a ser ficcionales. También tenemos que tener claro que siempre en estas circunstancias van a intervenir personajes, ¿ya? Con quién se topa uno, con quién se relaciona, con quién se vincula. Y al mismo tiempo todas las cosas ocurren en un tiempo y un espacio determinado, las cosas no ocurren en la nada. Imagina así como en la nada estaba haciendo nada y nada hice yo con nada y nada hicimos. No tiene sentido. Entonces, en la narración, chicos, siempre uno tiene claro que es un texto que cuenta hechos reales o ficticios y que tiene un tiempo, un espacio determinado y ocupa personajes para centrar los puntos de vista. Ahora bien, ¿cuáles son las características que tienen todos los textos narrativos? Su objetivo principal es contar, narrar una historia, lo más básico de todo, ¿ya? Cuentan con la figura de un narrador que puede ser omnisciente en primera o segunda persona. Recordemos que el narrador omnisciente es como Dios, está en todas partes, lo conoce todo y puede estar dentro de la psique de cualquiera de los personajes y puede también interferir en cuanto a opiniones sobre el contexto de lo que se está dando. Los agentes que viven la narración son todos los personajes, todos. Independientemente que uno detecte que hay unos principales sobre los cuales gira la acción, siempre los personajes son los que gatillan y mueven los conflictos que se dan dentro del texto narrativo. La narración, chicos, se sitúa en un espacio y tiempo concreto. ¿Cuándo ocurrieron? El lunes, el martes, el miércoles, jueves, el viernes. Si ustedes, por ejemplo, observan el libro que estamos leyendo, que es La Guerra de los Duraznos, se fijan que dicen en los pequeños subtítulos el lunes en la mañana, el lunes a mediodía, el lunes a media tarde, más tarde en la noche, en un espacio y tiempo determinado. ¿Se fijan? Y es imprescindible que exista una acción, si no, no estaríamos ante un texto narrativo, sino ante otro tipo de tipología textual, como la descripción, la argumentación, entre otros. ¿Ya? Siempre va a haber una acción que gatille lo que es el movimiento de la narración. Ahora, dentro de los elementos de la narración tenemos la estructura, el narrador que tiene un punto de vista, el espacio y el tiempo y los personajes. Eso no se nos puede olvidar, son los 4 elementos esenciales que tiene todo texto narrativo. ¿Pero qué es eso de la estructura? Hoy la profe ya se puso creativa. La estructura va a depender de 3 grandes factores, según lo que está organizándose, según el final y según el orden cronológico, o sea, cómo se plantea el desarrollo de la acción. La estructura interna, en primera instancia, tiene que ver con lo que se organiza y tiene que ver con los contenidos que tiene el texto propiamente tal, ¿ya? Y después tenemos la estructura externa, que es la que organiza formalmente los contenidos de la estructura interna por párrafos, por capítulos, por secuencias, por tratados, actos, escenas, entre otros. Y si ustedes se dan cuenta que en el libro que estamos leyendo eso se nota muchísimo, porque dice capítulo 1, capítulo 2, el lunes, el martes se va formalizando los contenidos, se van distribuyendo de acuerdo a las acciones que se van acometiendo en el momento y en el lugar donde se producen.
Ahora, la estructura interna tiene un planteamiento, un nudo y un desenlace. Lo interno, ¿ya? Y el planteamiento desde el punto de vista de lo interno es la presentación de los personajes, los ambientes, los lugares, y tiene una situación de carácter estable. O sea, por ejemplo, en la casa de Caperucita Roja se encontraba ella y su mamá, y su madre tomó la decisión de mandar a la pequeña al otro extremo de la ciudad a dejarle cosas a su mamá. ¿Se fijan? Está la mamá, está la abuelita y está la Caperucita. Se presentan los personajes. Están los ambientes, están los lugares donde se va a desarrollar la acción. En el nudo se produce un conflicto, al personaje se le plantean problemas, la situación inicial cambia y se vuelve inestable. Y aquí tenemos nosotros el factor incidental que, por ejemplo, Caperucita Roja le dice a la mamá, usted se va derechito para allá, no escucha a nadie, se van de su abuelita y después vuelve. Pero se encuentra con el lobo y toma la decisión de ella irse por el camino más largo y él por el camino más corto. Y en el desenlace se resuelve el conflicto y hay una nueva situación estable y puede haber una moraleja, pero va a depender exclusivamente del tipo de texto narrativo que estemos teniendo frente a nosotros, que podría ser, por ejemplo, una fábula, que generalmente nos deja una moraleja. Ahora, el planteamiento en un texto narrativo, hay que tener claro que el planteamiento en todo texto narrativo es necesario situar al lector en un contexto concreto. O sea, si yo no les digo dónde ocurren las cosas, en qué época, es imposible que el lector pueda entender y seguir los hechos de una línea cronológica en adelante. La introducción nos va a servir para presentar al lector los personajes o el personaje principal y cómo así se gatillan las situaciones iniciales que van a mover todo el desarrollo de la acción y después se van a ir distendiendo a lo largo de todo el relato. También el planteamiento va a situar la narración en una época y tiempo concretos, de manera que el lector pueda hacerse una idea de cuál es el contexto que lleva a los personajes a actuar de una u otra manera. No sé si ustedes se han fijado que hoy en día se cuestionan muchas películas que fueron creadas hace 20, 30 años atrás, pero contextualmente en esa época sí eran permitidas y hoy en día que se reestrenan las consideran como tabú, como que esas cosas no hay que decirlas, que no hay que mostrarlas, tratamos de cancelarlas. Pero desde esa perspectiva uno tiene que adecuarse al contexto, no puede desechar la información o las narraciones por el simple hecho de que hoy no se ajustan a lo que estamos viviendo, porque recordemos que históricamente nosotros somos el constructo de lo que ya hemos vivido. Y un ejemplo que yo les coloqué ahí es el inicio del planteamiento del problema de una de las obras cumbres de las clásicas de la literatura española que dice: en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza de astillero, adarga antigua, rocín flaco, hidalgo corredor. Esta es la historia del Quijote de la Mancha. Se fijan, ahí se plantea quién va a ser el personaje, dónde van a ocurrir los hechos y cómo empieza a gatillarse la acción. Ahora, según el final que se plantea en un texto narrativo, vamos a tener una estructura abierta y una estructura cerrada. La estructura abierta es cuando la acción se interrumpe antes de llegar al desenlace. Y uno dice, pero ¿cómo voy a saber qué es lo que va a pasar? Y entonces uno se imagina un montón de posibilidades que podrían haber ocurrido o gatillado el final final. El lector no sabe cómo termina la historia y tiene que imaginarse el final. Es como el trabajo final de todo el proceso creativo del autor, del creador, del narrador, nos toca hacerlo a nosotros. Y la estructura cerrada es cuando la historia tiene un final y no admite otra continuación. Por ejemplo, a mí me encanta muchísimo La Metamorfosis de Franz Kafka porque el final, uno nunca se imaginaría que la familia lo va a botar a la calle y que él como que va a morir como sujeto. Y es como tan triste y uno no se lo imaginaba pues, hasta cuando termina de leer el texto. Ahora, desde el punto de vista del orden cronológico, podemos tener historias de un orden lineal que siguen un orden cronológico de los hechos, cuenta toda la historia de lo que ocurrió durante el día. Es como cuando a alguien le preguntan qué fue lo que hizo y tiene que demostrar una coartada frente a un delito que se haya dado o gatillado en el lugar donde vive. Y no es lineal cuando la narración no sigue un orden cronológico de los hechos. Y ahí tenemos el in media res, el flashback y el flash forward, que son elementos que inciden dentro de esta estructura no lineal. ¿Ya? El in media res es cuando los relatos parten a la mitad de lo que han ocurrido, por ejemplo, lo que le pasa a John Wick. El flashback es cuando el narrador desde el presente vuelve al pasado, pero va como recordando cosas
y vuelve al pasado y vuelve al presente y vuelve al pasado y vuelve al presente, como activando esas memorias que están dormidas, pero súper rápido. Y el flash forward es cuando el narrador desde aquí, desde este presente, se anticipa lo que va a suceder en el futuro, ¿ya? Y eso es súper interesante cuando uno puede leer novelas o fragmentos o historietas que tienen este tipo de ejercicios no lineales, porque nos permite a nosotros mejorar el vocabulario, acercarnos a un léxico más elaborado y sobre todas las cosas, familiarizarnos con otro tipo de relatos. Ahora, después de todo lo que ya hemos visto, tenemos claro que ya conocimos lo que es la estructura básica de los textos narrativos y podemos comprender la relevancia de estos relatos y su impacto en quien los lee y los escucha. ¿Ya? Y eso ha sido todo, pero ahora vamos a ir a jugar. ¿Ya? Yo les voy a dejar un jueguito en EducaPlay y en Mobile para que ustedes puedan practicar estas estructuras y no se les olvide, porque las vamos a ir aplicando durante la siguiente semana. ¿Ya? Yo les doy las gracias por su atención. Podrán ver esta clase la cantidad de veces que ustedes estimen conveniente en su plataforma de Classroom. ¿Ya? Les dejo muchos cariños, los extraño, les mando muchos besitos, bendiciones a ustedes.